Gloria a Dios. Dios los bendiga, queridos hermanos. Amén. También gracias a Dios porque una vez más nos permite estar en su templo, en su casa, alabando y adorando su santo nombre. Sí, amén. Ahora, hermanos, vamos a aprovechar este tiempo para poder aprender de su hermosa palabra. Invito, hermano, a que nos pongamos de pie y que abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo del 7 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 10. El tema de esta mañana, hermanos, es: nuestra fuerza está en la gracia de Dios. Amén. Aleluya. ¿Tenemos, hermanos? Amén. Segunda de Corintios, en el capítulo 12, versículo 7 al 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que pose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, en esta hora le damos la gloria y la honra a usted, bendito Padre, porque usted es merecedor de toda gloria y honra, Señor. Y esta mañana venimos una vez más delante de su presencia, Señor, pidiéndole que en esta hora sea usted que nos hable, que sea usted que nos edifique, Señor, que su palabra llegue hasta nuestros corazones, Señor, y que sea usted quien haga esa obra maravillosa sobre nuestras vidas, Padre Santo, porque sabemos que usted tiene poder, bendito Dios, para transformar al hombre por medio de su Santo Espíritu y por medio de su palabra, Señor. Padre Santo, suplicamos que sea usted dándonos el entendimiento, la sabiduría necesaria para que todos podamos discernir este mensaje que usted trae para cada uno de nosotros, Señor. Así también, Padre Santo, vengo pidiéndole por estas peticiones, Señor, que mis hermanos han traído hasta este lugar, Señor. Padre Santo, yo sé que usted es un Dios grande en amor, grande en misericordia y el Dios todopoderoso. Por ello, en sus manos ponemos estas peticiones, Señor. Le rogamos que sea usted dando respuestas, Señor. Que venga dando usted solución a cada problema, Señor. Que venga dando sanidad, bendito Dios. Que venga ayudándonos con nuestras dificultades, Padre Santo. Y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermano? Nuestra gracia, nuestra fuerza está en la gracia de Dios. Si, hermanos, si hemos leído al principio de este capítulo 12 de la segunda carta del apóstol Pablo, nos daremos cuenta del por qué él ha dicho estas palabras: por lo cual cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? El apóstol Pablo es un personaje, un siervo de Dios bien conocido, por toda la obra que ha hecho en la obra de Dios, por todo el trabajo que ha hecho. Pero él, en el capítulo 12, hermanos, nos narra y dice qué es lo que él había experimentado. Él había experimentado algo maravilloso, porque Dios había manifestado en él. Y dice él, hermanos, así parafraseando, hermanos, y resumiendo lo que dice, que él dice que él fue llevado al tercer cielo, él fue llevado al paraíso. Pero él se pone en tercera persona cuando lo está explicando. Dice que no sabe si fue en el cuerpo o fue de otra forma, no sabe en qué forma fue. Pero lo que sí sabe, hermanos, de que él fue llevado al paraíso, al tercer cielo, ¿sí? Pero eso, hermano, de que él había experimentado una cosa tan maravillosa, no cualquiera lo puede vivir, ¿sí?
Y entonces, hermanos, por ello es que él dice que él se gloría más bien en sus debilidades que en lo que él había experimentado. Porque siendo el apóstol Pablo, sabemos que hizo muchas cosas por la obra de Dios, y que haya experimentado algo tan maravilloso que Dios le haya presentado, hermanos, podría ser que él pudiera exaltarse a sí mismo, podría ser que él se podría gloriar a sí mismo, ¿sí? Pero todo, hermanos, todo lo que un siervo de Dios, un hijo de Dios pueda hacer aquí en la tierra, no es para gloria nuestra, no es para exaltarnos nosotros mismos, sino que todo es para la gloria de Dios. Todo es para que siempre estemos, hermanos, presentes de que tenemos un Dios que gobierna nuestras vidas y que Él se merece toda la gloria, porque Él es el que hace todas las cosas. Por ello, hermanos, es lo que decía el apóstol Pablo aquí, que él había experimentado algo tan maravilloso, pero eso, hermano, no le quitaba de que él pudiera enorgullecerse por lo que había pasado, por lo que había sucedido, ¿sí? Porque él no quería llevarse el crédito, sino que el crédito se lo daba a Dios. Por eso él reconocía aquí de que él era débil y que necesitaba de Dios para seguir adelante. Y por ello, hermanos, es lo que nosotros necesitamos hoy. Reconocer que verdaderamente nosotros necesitamos de Dios. Que alejados de Dios, usted y yo no podemos hacer nada. ¿Sí? Sino que todo lo que usted y yo podemos hacer es porque a Dios le place. Es por la gracia de Dios. Si hoy en día hemos abierto nuestros ojos, es por la gracia de Dios. Si tenemos vida, es por la gracia de Dios. Y todo lo que somos y lo que tenemos es por la gracia de Dios. Por ello, hermanos, pero primeramente, hermanos, para ello debemos de reconocer que nosotros tenemos una fuerza limitada. Nosotros no podemos hacerlo todo, sino que tenemos nuestra fuerza limitada. Por eso decía en el versículo 7 y versículo 8, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Aquí, hermano, como le decía, hermano, al apóstol Pablo le fue dado un aguijón. Un aguijón, hermano, puede ser algún impedimento físico, alguna tribulación, alguna incapacidad, algún sufrimiento, una aflicción que usted y yo podemos pasar. En el caso del apóstol Pablo sabemos que él sufrió muchas cosas, ¿sí? Ahí en el capítulo 11, a partir del versículo 23, podemos ver todo lo que él sufrió, ¿sí? Dice que él fue apedreado, fue encarcelado y sufrió muchas cosas, ¿sí? Por lo tanto, hermano, a eso le podemos llamar aguijón, algo que nos atormenta, algo que nos hace sufrir, ¿sí? Alguna limitación que nosotros tenemos, en la cual podemos reconocer y decir, no puedo más con esto. En lo cual usted y yo podemos decir, yo no puedo seguir adelante si Dios no está conmigo. Necesito de Dios. Es ahí, hermano, por eso que le digo que debemos de reconocer que nuestra fuerza tiene un límite. Si no reconocemos que nuestra fuerza no tiene límite, entonces, hermano, sucede lo contrario. Vamos a pensar que todo lo podemos hacer. Vamos a pensar que en todo tenemos la razón. Vamos a pensar que no necesitamos de Dios, ¿sí? Por ello es necesario, hermano, de que reconocer que tenemos nuestra fuerza limitada. Y por ello se le dio el aguijón a Pablo. Porque sabemos, hermano, que el apóstol Pablo, él fue una persona que fue convertida totalmente. Una persona que era mala porque perseguía a los hijos de Dios, ¿sí? Pero llegó en el momento donde Dios lo doblegó y lo transformó para su obra, ¿sí? Pero aún así, hermano, vemos que el apóstol Pablo, que fue muy entregado, una persona bien firme en la fe, y que es un gran ejemplo también para nosotros, a pesar de ello, él no se gloría. Y aquí dice que él no se gloría, más bien se gloría en sus debilidades, ¿sí? Y muchos podríamos pensar, pero el apóstol Pablo es un gran siervo de Dios por todo lo que hizo en la obra, ¿sí? Alguien podría decir que él no
¿Cómo puede ser de que un siervo de Dios, tan utilizado por Dios, padezca tanto? Pero es así, hermanos. Necesitamos saber que tenemos límites, porque si no, no reconocemos que hay un Dios que vive y que gobierna sobre el mundo. Sí, así es. Necesitamos, hermanos, reconocer que nuestra fuerza tiene un límite. Por eso le fue puesto este aguijón a Pablo, ¿sí? Pero hay algo muy importante, hermanos. No le podemos llamar aguijón a todo lo que nos pasa. Ajá, no. Porque muchas veces, hermanos, el ser humano pasa sufrimientos, pasa aflicciones y muchas cosas, pero son a causa del pecado Sí, en el cual se encuentra. consecuencia, así es. ¿Sí? Es consecuencia, no es una prueba, no es algo donde Dios se va a manifestar a través de eso. Así es. ¿Sí? Solo cuando verdaderamente es un aguijón, hermanos, Dios se va a manifestar ahí. ¿Sí? Por ello es el tema que nuestra fuerza está en la gracia de Dios. Amén, así es. Cuando usted y yo reconocemos que no podemos hacerlo todo, entonces es ahí donde Dios nos va a ayudar a nosotros, ¿sí? Nos va a fortalecer, porque Dios, hermanos, nos va a presentar su gracia de dos formas, porque aquí decía, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Como decía, podemos decir que la gracia de Dios se puede presentar de 2 formas. Primero, cuando nosotros oramos a Dios que nos quite esa tribulación, ese sufrimiento, hermanos, o esa aflicción, que Dios le plazca quitarlo, ¿sí? Pero si no lo hace, como le fue a Pablo, que no se la quitó, no le quitó el aguijón, entonces lo que va a hacer Dios por medio de su gracia es fortalecernos para poder soportar la tribulación, la aflicción del sufrimiento. Y todo ello, hermano, para poderle servir a Él, para poderle seguir a Él, para permanecer firmes en la fe. Sí, Señor. Ese es, hermanos, por lo cual debemos reconocer que tenemos una fuerza limitada. En Mateo, hermanos, en el capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Ahí, hermanos, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, es aquella persona que reconoce que necesita de Dios, que necesita que en su vida esté Dios, porque sabe de que todo lo que aquí en el mundo puede hacer, no lo puede hacer con su propia fuerza, sino que necesita de Dios para vivir. ¿Sí? Por eso que dice la palabra, bienaventurados pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Sí? En nuestra vida pasada, usted y yo, hermanos, reconocimos que necesitamos de Dios. Sí, amén, así es. Nosotros éramos pobres en espíritu, Sí. éramos pobres espiritualmente, Sí, así es. estábamos perdidos completamente. Pero ahora, hermanos, aunque no tengamos cosas materiales, pero nosotros somos ricos. Así es. Amén, gloria a Dios. espiritualmente. Amén. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una salvación Amén, así que es. Cristo Jesús nos ha otorgado. Amén. ¿Sí? Y eso, hermanos, es una riqueza de parte de Jesucristo Aleluya. para cada uno de nosotros. Gloria a Por Dios. lo tanto, hermanos, aquí es necesario, hermanos, de que usted y yo estemos siempre al pendiente de cómo nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Porque un aguijón, hermanos, no es cualquier cosa. Los problemas no siempre vienen como pruebas para nosotros. Porque cuando nos pase algo, nos sucede algo, si Dios lo permite, hermanos, es por algún propósito. Claro. ¿Sí? Pero si es consecuencia por nuestro propio pecado, entonces no. ¿Sí? Entonces ahí es donde usted y yo debemos de tener cuidado de cómo estamos siguiendo a Cristo Jesús, de cómo estamos viviendo la nueva vida de que Él nos ha dado. En 1 Corintios, en el capítulo 1, hermanos, versículo 27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los Amén, fuertes. así es. Sí, amén. Entonces, hermano, aquí Dios ha escogido aquello que a los ojos del mundo podría llamarse insensato. ¿Sí? Usted y yo antes, hermanos, éramos débiles, éramos necios, porque no queríamos conocer a Jesús. Nos negábamos a aceptarle en nuestro corazón, éramos necios.
Y por lo tanto también, hermanos, éramos débiles en el mundo. ¿Sí? Sí, amén, así Pero un es. día usted y yo reconocimos que existe un Dios y lo aceptamos en nuestro corazón Amén, gloria a y Dios. para que Él gobierne nuestra vida. Amén. ¿Sí? Y de ahí Él nos transforma para poder ser herramienta de Él, Amén, así para es. que podamos seguir haciendo su obra que Él ha fomentado en su iglesia. Bendito. Por ello que dice la palabra, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Sí? Hermano, Dios no va a utilizar una persona de que se cree que lo puede hacer todo, sino que Dios va a utilizar a aquellas personas, hermanos, de que reconoce que verdaderamente existe un Dios. Aleluya. ¿Sí? Así, hermanos, porque por ejemplo, una persona que se siente bien de salud no va a ir al médico porque se siente bien de salud. No va a ir. Entonces solo va a ir aquella persona que presenta síntomas de enfermedad, que se sienta mal. Entonces va a ir a buscar el médico. Pero si una persona se siente bien, no va a ir al médico. No tiene por qué ir porque dice yo me siento bien, no tengo nada. Pero aquella persona que se siente mal y presenta algún síntoma de alguna enfermedad, sí va a ir al médico. Por ello, hermanos, es necesario de que reconozcamos que tenemos una fuerza limitada. No lo Amén, podemos así hacer es. todo. No lo podemos hacer todo. Como segundo, hermanos, vamos a leer el versículo 9 del capítulo 12. Del capítulo 12 y dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Necesito reconocer, como punto 2, necesito reconocer que el poder viene de Dios por medio de su gracia. Amén. ¿Sí? Como le decía, hermano, si estamos aquí en este lugar reunidos, es por la gracia de Dios. Amén. Así Si es. tenemos salud, es por la gracia de Dios. Amén. Si hemos tenido fuerza para levantarnos en este día, es por la gracia de Amén, Dios. así es. Todo lo que somos y lo que tenemos, hermanos, es por la gloria, por la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. ¿Sí? Nuestra fuerza viene de la gracia de Dios. Así es. Si nosotros estamos separados de Dios, entonces nada podemos hacer. Amén. Si nosotros estamos lejos de Dios, entonces, hermanos, como decía el hermano pastor, un día vamos a sufrir eternamente. Un día nos vamos a estar quemando eternamente. ¿Sí? Y eso, hermanos, no es hacer juicio contra otra persona, sino como dice el hermano, claramente está en su palabra. Así es. ¿Sí? En su palabra está. Por ello, hermanos, es necesario de que usted y yo reconozcamos que nuestra fuerza está en buscar de Dios. Así es. No hay en otro lugar. Claro. Podemos ser profesionales, podemos tener un buen trabajo, podemos tener un buen salario, pero eso no nos hace fuertes. ¿Por qué? Porque la salvación no se puede comprar. La salvación no viene por obras. Porque hay muchas personas que dicen voy a ofrendar a la iglesia, pero ni siquiera se congregan. Hay muchas personas que dicen yo creo en Dios, pero tampoco se congregan. Amén, así Hay es. muchas personas que dicen yo creo y yo sé que existe un Dios, pero no le aceptan en su corazón. Entonces, ¿cómo podemos realmente creerles que creen en Dios y no le aceptan en su corazón amén. como su Señor? Sí. ¿Sí? Aquella persona que verdaderamente dice yo creo que existe un Dios, es necesario de que esa persona le acepte en su corazón y que lo haga su Señor Así y es. que le siga. Sí. Porque si no le sigue, entonces, hermanos, no importa que tenga carro, que tenga buena casa o que tenga muchos materiales, no importa. Él es débil ante los ojos de Dios. Así es. Él es débil porque el que tiene el poder es de Dios. Sí, Señor. El poder y la gloria se la merece Dios. Amén, En Mateo, así es. hermanos, en el capítulo 28, versículo 18, y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad le es dada a Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso, hermano? De que Él tiene total autoridad sobre la tierra. Él puede gobernar como Él quiere. Él puede accionar como Él quiere. Él no tiene límites en esta tierra. ¿Sí? El poder le pertenece a Él. Así es. ¿Sí? El poder solo lo tiene Dios. Amén.
Amén. ¿Sí? Usted y yo no somos nada comparado a Cristo Jesús. Claro. Por ello en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, también dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, Así el es. que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Poderoso. ¿Sí? Hermanos, el poder le pertenece a Dios. Amén. ¿Sí? Hay muchas personas porque son profesionales, porque quizás son empresarios, porque tienen mucha riqueza, se creen poderosos. Yo le digo, en lo personal conozco muchas personas así, porque tienen bastante dinero, se creen que todo lo pueden hacer. Todo lo pueden hacer. Él con ese dinero pueden obtener todo y hacer todo. Pueden mandar a hacer a las personas lo que ellos quieran. Todo porque tienen dinero. Pero aquí vemos, hermanos, la palabra de Dios nos dice que el Todopoderoso es Dios, es Amén, Cristo. así es. No hay otro. Así es. No hay otro poderoso más que solo Cristo Jesús. Claro. Sí, a Él le pertenece todo el poder. Por lo tanto, Él se lleva toda la gloria. Amén. Y todo lo que el ser humano puede hacer en esta tierra se va a terminar porque es temporal. Así es. Es temporal, se va a terminar. Un día va a llegar a su fin. Por ello lo que usted y yo debemos de hacer es reconocer que nuestra fuerza solo viene de Dios. Así es. Y es por medio de su gracia. Sí, amén. Sí, es por medio de su gracia. Yo no sé, hermanos, cuál será la dificultad o la aflicción que podrían tener. ¿Sí? Yo no sé. Pero si algo tenemos, hermanos, deberíamos de alegrarnos por ello. ¿Por qué? Porque eso nos hace a nosotros reconocer que necesitamos de Amén, Dios. así es. Porque el cristiano es necesario que padezca por Cristo Así Jesús. es. ¿Sí? Y aquel que no padece por Cristo Jesús, entonces va a estar bien y va a estar, como le digo, se va a engañar a sí mismo. Porque se dice, si estoy bien, yo no necesito de Dios. ¿Sí? Porque tengo mi casa, porque tengo mi trabajo, tengo un buen salario, yo estoy bien. Hermano, pero la persona que viene a Cristo Jesús no necesariamente va a estar bien al 100%. Es cierto que Dios lo va a bendecir, lo va a engrandecer, lo va a prosperar, sí. Pero no siempre va a estar al 100% bien. Es necesario padecer, es necesario sufrir, es necesario tener aflicción. ¿Por qué, hermano? Porque cuando se presentan estas cosas, entonces usted y yo, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y rodamos rodillas. Amén. Y le pedimos la fortaleza a Dios. ¿Sí? Es lo que hacemos usted y yo. Claro. Por ello, si todo va bien en nuestras vidas, hermanos, debemos de preocuparnos. Si todo lo vemos bien y bonito, debemos de preocuparnos. Porque no es así, hermanos. Tenemos que padecer por Cristo Jesús. Y aquel que padece por causa de Cristo Jesús es bendecido. Sí, amén. ¿Sí? Por ello, hermanos, nuestra fortaleza viene por medio de la gracia de Cristo Jesús. Decíamos versículo 10 del capítulo 12: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos ser fuertes en la debilidad? Muchos podrían pensar, porque aquí dice, hermano, porque por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cómo uno puede pensar, cómo me voy a gozar yo en mi debilidad? ¿Cómo yo me voy a gozar en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción? Es difícil hacer eso. Pero realmente, hermanos, es ahí donde Dios se va a manifestar Amén, y nos así va es, gloria a a Dios. presentar su poder. Así es. ¿Sí? En medio de la debilidad, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, es ahí donde Dios se va a manifestar en nuestra vida. Claro. Si le buscamos y le reconocemos verdaderamente. Sí. Pero si nosotros, hermanos, no reconocemos que necesitamos de Dios, entonces no se va a manifestar. Por ello, hermanos, usted y yo debemos de humillar delante de Dios. Sí, amén. Debemos de humillarnos delante de Él y reconocer que Cristo Jesús es el Todopoderoso. Amén. Que necesitamos de Él. Es Señor. lo que debemos de hacer. Por ello decía el apóstol Pablo, me gozo en las debilidades. ¿Sí? Es algo contradictorio quizás, podríamos pensar.
gozarnos en nuestras debilidades, en nuestros problemas. ¿Cómo va a ser posible? Pero hermanos, nos vamos a gozar. ¿Por qué? No es porque estemos pasando ese sufrimiento, no. No es porque estemos afligidos por la situación en la que nos encontramos, no nos vamos a gozar por eso, sino que nos vamos a gozar, hermanos, porque sabemos que Cristo Jesús está con nosotros, porque sabemos que tenemos un Dios poderoso, porque sabemos que tenemos un Dios grande en amor, grande en misericordia, y Él va a ser que nos va a ayudar a seguir adelante, porque Él es el que nos va a dar la fortaleza para soportar esta situación. Él es el que nos va a ayudar para que podamos permanecer firmes en este camino. Gloria a Dios. ¿Sí? Es así, hermano, pero lo que tenemos que hacer es humillarnos. Si no lo reconocemos, hermanos, entonces no va a poder hacer. ¿Sí? No va a poder ser. En Filipenses, hermanos, en capítulo 2, versículo 8, nos dice, un gran ejemplo hablando de Jesucristo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Hermanos, siempre se ha dicho que Cristo Jesús es nuestro ejemplo a seguir. ¿Sí? Él nos dio ejemplo para vivir aquí en todo. ¿Sí? Y a Él es que tenemos que imitar. Y aquí dice que Él, siendo Dios, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Sabemos, hermanos, que cuando Cristo Jesús estuvo aquí en el mundo, aquí en la tierra, Él siempre buscó fortalecerse por medio de la oración. Así es. ¿Sí? Él siempre estuvo orando, Él estuvo ayunando, ¿sí? Él estuvo reconociendo de que como ser humano que estuvo aquí, hermano, Él necesitaba de la fuerza de Dios Padre, ¿sí? Él necesitaba de Él. Recordemos que Jesús era Dios propio, manifestado en carne. Sí, Jesucristo era el mismo Dios, pero Él, por darnos ese ejemplo, hermanos, dice que se humilló a sí mismo. Él siempre buscó tener comunión con el Padre. Él siempre buscó buscar, como le digo, ser lleno del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer siempre. Estar en continua búsqueda de la presencia de Dios. Y querer ser llenos en todo momento del Espíritu Santo. ¿Sí? Para poder seguir adelante. Porque es ahí donde usted y yo nos fortalecemos. Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nosotros somos fuertes. Aunque parezcamos débiles, pero es Dios, Cristo Jesús, el que nos va a fortalecer. ¿Sí? Y por ello es lo que decía el apóstol Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él mismo fue el que dijo aquella frase que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Es que así es, hermano. El que cree en Cristo Jesús va a ser fuerte. Amén. ¿Sí? Como le digo, yo no sé cuál va a ser su aguijón, su problema, su condición de vida. Pero si es por causa de Cristo Jesús, Dios nos va a fortalecer. Nos va a llevar hacia adelante. Él no nos va a desamparar. ¿Sí? Porque muchas veces, hermano, el cristiano se enfrenta a problemas por seguir a Cristo Jesús. Y eso es bueno. De que usted y yo, hermano, dejemos todo atrás por querer seguir a Cristo Jesús. Porque pueden haber problemas con la familia, pueden haber problemas con los vecinos, con quien sea. Pero si es por causa de Cristo Jesús, hermano, Dios nos va a ayudar a seguir adelante. ¿Sí? Dios nos va a seguir adelante. Pero es ahí donde debemos de poner atención, hermano. Porque no siempre va a ser como le digo, por prueba para seguir adelante, sino que muchas veces también puede ser consecuencia de nuestros pecados. ¿Sí? Pero ahí también, hermanos, en 1 de Pedro, en el capítulo 5, versículo 6, nos dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. ¿Sí? Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos continúa diciendo que debemos de humillarnos delante de Dios, hermanos. Porque humillándolo delante de Dios es como reconocemos usted y yo, hermanos, de que verdaderamente necesitamos del Dios que vive eternamente. Así es. ¿Sí? Necesitamos de Dios, hermanos, en nuestras vidas. No podemos omitir eso.
Si estamos aquí es porque creemos en un Dios. Sí, amén. Es porque le necesitamos, que tenemos esa necesidad de un Dios. Claro. ¿Sí? Y porque también queremos vivir una eternidad con Él. Porque ya Aleluya. no queremos seguir sufriendo aquí, Sí, Señor. ya no queremos llorar aquí, Así es. sino que queremos vivir en felicidad eternamente. Amén. Amén. Pero necesario es de que nos humillemos. Y eso es algo que nos cuesta hacer a nosotros, hermanos. Porque el orgullo muchas veces es más fuerte que el querer humillarnos nosotros. ¿Sí? El orgullo, hermanos, es lo que nos hace que nosotros nos separemos de Dios. Porque no queremos dejar el pecado en el cual estamos. Porque no queremos poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Porque aquí en cada culto, en cada prédica, se nos dice, Dios nos habla y nos dice qué es lo que debemos de hacer. Sí. Aquí se nos dice cuál es la voluntad de Dios. Sí, amén. Pero nosotros nos hacemos olvidadizos. Aquí le escuchamos, pero saliendo de la puerta ya se nos olvida. Cierto. ¿Sí? Y ya no ponemos en práctica en nada en nuestra vida. Sí, así es. Pero decimos que creemos en Dios. Ajá. Pero la palabra de Dios dice que el que cree en Dios ama y obedece a sus Amén. mandamientos. Así es. Y le amamos a Dios. Muchas veces decimos amamos a Dios, pero no le obedecemos. ¿Sí? No obedecemos a la palabra de Dios. Por ello, hermanos, es necesario que verdaderamente practiquemos esto que la palabra de Dios nos dice, que nos humillemos delante de Dios. Aleluya. ¿Sí? Si nos humillamos delante de Dios, Él nos va a hacer fuertes. Porque muchas veces decimos, Señor, yo ya no puedo con esta situación. Señor, como decía el pastor hoy hace un momento, muchas veces queremos salir del problema, pero no nos humillamos. No nos humillamos, sino que lo que hacemos es exigirle a Dios y decirle, sácame de esta situación. Señor, sáqueme de esta situación. Pero no es así, sino que lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Él. Amén, así es. Decirle, Señor, yo sin ti yo no soy nada. Así es. Yo necesito de ti, Señor. Claro. ¿Sí? Si es tu voluntad, ayúdame a seguir adelante. Así es. ¿Sí? De esa forma, hermano. Pero si nosotros venimos y nos arrodillamos y le decimos, Señor, sácame de esta situación, ya no la soporto. No es así, hermano. Por ello tenemos de dejar a un lado el orgullo y debemos de seguir adelante. ¿Sí? Debemos de decirle al Señor que verdaderamente le necesitamos. Así Y es es. así, hermano, como un hijo de Dios se comporta, que en todo momento se humilla delante de Dios. Así es. Porque aquel que es hijo de Dios verdaderamente, hermanos, piensa una, dos veces, hasta tres veces las acciones que va a hacer. Porque sabe lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Pero el problema, hermanos, muchas veces nos comportamos siempre como hijos del mundo. Como hijos del mundo. Porque sabemos lo que a Dios no le gusta, pero eso es lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Lo que a Dios no le agrada es lo que más hacemos. Pero ahí, hermanos, es un gran problema. Porque si usted y yo continuamos con ese mismo comportamiento y diciendo que somos hijos de Dios, entonces, hermanos, ahí lo que más vale es nuestro orgullo. ¿Sí? Pero debemos de humillarnos delante de Dios. Porque si nos humillamos delante de Dios, Él nos va a fortalecer por medio de su gracia. Aleluya. Debemos de procurar, hermanos, de no apartarnos de la gracia de Dios. Sí, amén. La gracia de Dios la vemos en todo, en nuestra vida. La vemos en nuestra manera de vivir. ¿Sí? Si no fuera por la gracia de Dios, nadie de nosotros podría estar aquí. Así es. Porque el mundo es un mundo perverso, maligno y que ya tiene su fin destinado. Pero nosotros hemos sido sacados de ese mundo para vivir para Dios, para apartarnos para Él. Por eso es necesario, hermanos, de que usted y yo hagamos reflexión y que verdaderamente reconozcamos a Dios y que sigamos buscándole a Él y que sigamos buscando de su gracia en nuestra vida. Aleluya, Señor. Hermanos, cerremos nuestros ojos y damos gracias a Dios. Bendito Dios. Damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Precioso Dios de los por cielos. este hermoso consejo que has Así es, traído a todas Rey nuestras eterno. vidas, Gracias Señor. porque día con